del colectivo Cibercomunismo, que creo que es una de las propuestas más innovadoras en esta clave de la propuesta de impulsar la planificación como una solución de futuro. Gracias, Rodolfo. Sí, se abre, ¿no? Sí, de acuerdo. Hola, ¿así está bien o...? Bueno, yo no estoy acostumbrado a hablar mucho en público, aunque, como dijo ya Dani, gracias por la invitación. Yo viví muchos años en Estados Unidos, volví recientemente. Yo soy de formación, digamos, de ciencias un poco más duras, de ingeniería aeronáutica, luego me metí a la física y me interesaba mucho mirar esto de un tema menos, quizás menos filosófico, un poco más empírico y en Estados Unidos era parte de un colectivo, tenemos una revista llamada Cosmonaut y nos pasamos mucho tiempo, digamos, analizando experiencias de socialismo existente. Y llegué, de hecho, hace cosa de un año, ya sabía que me volvía a España y, y me contactó Maxi Nieto, que algunos habréis escuchado hablar de él, autor del libro Cibercomunismo, y nos mandó un artículo que él quería publicar en nuestra revista. Fue como, anda, esta persona comparte, digamos, el 90% de lo que creemos aquí. Y nos resultó curioso y bueno, y a partir de Maxi ya entré en contacto con más gente y prácticamente antes de haberme mudado a España ya está en contacto con la gente del colectivo este. Cibercomunismo, que se llama así en base a un libro de Maxi, que no sé cuántos años tiene, tendrá 5, en torno a 5 o 10, y que intentaba, digamos, explicar una propuesta del comunismo con un poquito más. Y entonces la idea que se explicaba era que, bueno, esto un poco ya quizás puedo saltármelo, la idea de que, bueno, a partir de 2008, la gran crisis, hay como, es un poco común decir esto, ¿no? Ah, vuelve el marxismo, claro, o sea, tienes una crisis gigante, desempleo, yo personalmente me fui de España en el 2009 por el desempleo, yo vengo de Canarias, como a lo mejor pueden adivinar, 60% de desempleo juvenil en mi rango de edad. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos, agarramos la maleta y nos vamos. Al mismo tiempo, población desocupada, necesidades sociales sin cubrir, hoteles vacíos, no venía nadie, gente en la calle, hoteles vacíos, medios de producción ociosos. ¿Y por qué todo esto? El capitalismo es ineficiente, es muy fácil llegar a esta conclusión. Y el cibercomunismo lo que propone, digamos, es una regulación consciente y democrática del proceso económico. ¿Y por qué ciber? ¿Qué quiere decir ciber? El ciber no es solamente una cosa que se añade así para parecer guay o decir, bueno, jugamos videojuegos, no. Cibernética es una ciencia que nace en la Segunda Guerra Mundial, es una ciencia de la información y el control. Y la idea es que en la Segunda Guerra Mundial se empieza a tener problemas como un poquito más complejos de informática, que no se entiende muy bien cómo descodificar mensajes. No sé si han visto la película de cómo los ingleses descodificaban el código de los alemanes, o incluso algo tan sencillo como cómo apunto yo un cañón antiaéreo. Porque yo no lo puedo apuntar al avión, porque en el momento que yo lo apunto al avión y tiro, el avión ya está ahí. Entonces tiene que ser un problema que es un poquito más complejo. Tengo que intentar anticiparme al avión. Y con esto se empieza a desarrollar una ciencia que es una ciencia de cómo transmito información, cómo controlo los procesos. A día de hoy, si alguno estudia ingeniería, tendrá, digamos, hijo de esta ciencia, se llama control automático y este tipo de cosas. Pero como muchas cosas en el capitalismo, se ha quitado totalmente el contenido, digamos, filosófico e incluso revolucionar algunos aspectos de esta ciencia. Y a día de hoy te ponen 4 ecuaciones y eso es lo que aprende. Pero en aquel entonces había una serie de gente que se reunía para intentar desarrollar estos preceptos un poco, intentar entender quizás la economía o la manera que nos relacionamos desde este punto de vista. Y entonces lo que intentamos complementar nosotros con esto del cibercomunismo es darle como una teoría de sistema o vislumbrar qué está pasando en la realidad burguesa desde un punto de vista de un sistema y entender cómo funciona esto y ver si lo podemos comparar con otras alternativas posibles que nos permitan más control en algunos aspectos y a través más libertad en otros aspectos. Bueno, esto ya igual si lo cuento aquí resulta un poco, digamos, que ya lo han escuchado mil veces de otra gente, pero la idea es que el capitalismo nos impide controlar la sociedad, ¿no? Está basado en la explotación del trabajo, se reproduce de una manera, digamos, turbulenta,
sea, lo que te cuentan en economía de primero, de que hay dos curvas de oferta y demanda, es todo mentira. La verdad que en la economía, si ves el crecimiento, nunca es una línea recta, es una cosa que se mueve arriba y abajo, y tiene crisis, como sabemos, y esas crisis son necesarias para el sistema. Contra eso, el comunismo pretende un proyecto de emancipación, digamos, ejercido como autogobierno de la sociedad, que se basa en el control colectivo del proceso productivo global. Es decir, no vamos a dejar las cosas al mercado, que es un sistema que apenas podemos controlar, que se reproduce con su propia dinámica, si vamos a intentar hacer una intervención consciente sobre este sistema. Y esto sería la cibernética aplicada al comunismo. Entonces, un sistema cibernético es algo tan sencillo a veces como un termostato en casa, un aire acondicionado. Si yo quiero llegar a, digamos, un termostato, pongo a calentar, pongo mi radiador, porque quiero que haya 22 grados en esta época de crisis energética, bueno, que no hace falta porque hay 30 grados hoy en Sevilla, que es totalmente normal en octubre. Cambio climático es mentira china, como decía. Pero bueno, si yo quiero calentar una casa, yo enciendo un fuego, pero yo no espero que haya 22 grados hasta apagar el fuego, porque probablemente si lo apago cuando hay 22 grados, se siga calentando un poquito más, ¿no? Lo apago a lo mejor cuando hay 20, cuando hay 21. Pues digamos, tomamos información del entorno y decidimos cómo actuar en base a la información que tomamos. Entonces, usando la cibernética podemos diseñar un sistema de control que reacciona a ciertas entradas, ciertos inputs y generan unas salidas. Y el mercado se puede entender como una manera de resolver este problema. El mercado, en el fondo, tiene un código muy simple, que es $1 o €1 o lo que sea, y es una manera que nos relacionamos los unos a los otros. Yo me quiero mudar, como yo me mudé de Estados Unidos a España de vuelta, yo vendí todas mis cosas, me traje el dinero y compré otras cosas aquí, a través del mercado, ¿no? Por eso a la vez es tan atractivo, es un código muy simple. Yo pude cambiar una cama por dinero, pude cambiar una mesa por dinero. Ese dinero lo pude traer a otra parte y pude usar ese dinero para comprar una mesa nueva, ¿no? El problema, esto también es un problema, colapsamos todo en base a una única métrica, ¿no? Y entonces, como mencionaba antes Daniel, en la ecología se produce una fractura metabólica, ¿no? O sea, ya nos relacionamos con la ecología, no digamos, lo que sale de la Tierra, no le damos un valor correcto. Eso nos lleva a donde estamos ahora, el cambio climático, la crisis ecológica. También, ¿por qué un trabajo vale más que otro? ¿Por qué, digamos, en el fondo yo habiendo recibido educación de ciencia, siempre he tenido la suerte de ponerme a otro país, pero alguien que no recibe esta educación, por el mismo trabajo va a cobrar mucho menos. Aunque a lo mejor yo esté sentado en una oficina y esta persona esté trabajando en el campo bajo el sol. Entonces, una planificación socialista sería capaz de superar el mercado, ya que podríamos primero tener información, acceso a toda la información económica. Ya no podemos prevenir las crisis porque, digamos, ya nos podemos anticipar a ellas y decir, bueno, aquí no vamos a dejar de producir esto porque ya hay demasiado en el mercado. Podríamos actuar en reacción inmediata a una necesidad ciudadana. O sea, hay un problema de cambio climático y tenemos que esperar que el mercado lo solucione. Vamos a esperar que el mercado no lo solucione. Tenemos que anticiparnos a ello. Y podemos tener la capacidad de realizar cálculos a largo plazo y tener una escala de tiempo, tener varias escalas de tiempo en este sistema. Y entonces la propuesta que hacemos nosotros es del cibercomunismo como una alternativa para un periodo de transición socialista. Hemos mencionado antes, ya se mencionó que hay otras visiones de un periodo de transición. Digamos, las dos más comunes, digamos, una fue la estatalización de los medios de producción, que pasó en la Unión Soviética y a día de hoy se sigue viendo sobre todo en Corea del Norte. Entonces, la clase burocrática a veces le ponía un traje muy rígido al mercado, a su sistema. Había varias razones técnicas, no tenía la complejidad informática, pero digamos, Corea del Norte, lo que ellos quieren producir es una bomba nuclear para poderse defender o por razones que quieran. Entonces ellos son capaces de orientar toda su economía a un único proceso, al mismo tiempo que tienen que recibir ayuda alimenticia de otros países porque no son capaces de alimentar su economía, a sus personas. Pueden producir una bomba atómica, pero a lo mejor no son capaces de producir millones de otros productos o una lata de leche condensada. ¿Y esto a qué se debe? A que le han puesto una chaqueta muy rígida a esto. Por otra parte, tenemos la alternativa, digamos, al socialismo con mercado, que es que se retiene el mercado y entonces a lo mejor se puede producir más complejidad. Yugoslavia era conocida entre los países del este por tener acceso a un mercado de consumo muy grande. Tenía muchos más bienes de consumo que otros países. ¿Qué pasa? Bueno, que al final, aparte de los problemas que tenía asociados a los préstamos que pedían las empresas y todo eso,
muchas veces no está nada controlado, había mucha inversión extranjera, no tenían un monopolio sobre el comercio. Esto causó una penetración de capital Europa Occidental que al final acaba llevando al colapso. En el momento que el bloque soviético no existía, los bancos de Europa dijeron, bueno, pues ya tú no tienes razón de seguir existiendo. ¿Y qué pasó? Pues la guerra, como todos sabemos, y ahora mismo una región que no es lo que era antes. Y nosotros en SIPCOM proponemos, pues lo que queremos un poco, nos estamos dedicando a intentar convertir el socialismo en una alternativa creíble, reviviendo la discusión de la planificación. Lo que planteamos es basado en una propuesta de Cockshott y Cottrell, que es cálculo basado en las horas laborales y una remuneración en bonos laborales, que esto nos ayudaría a eliminar bastantes problemas que tiene el mercado, y a la vez una planificación controlada, las decisiones democráticas sobre los objetivos de desarrollo y revisiones al plan en tiempo real. Y esto debería demostrar la superioridad de este sistema en dos planos. Primero, el económico. Hay más capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas de manera controlada. O sea, por ejemplo, podríamos mañana decidir cortar toda la producción de petrolera si queremos bajar el nivel de dióxido de carbono. Sería más eficiente. No hay por qué desarrollar 20 máquinas que compiten una contra las otras. No teníamos por qué tener obsolescencia programada. Y al mismo tiempo sería más democrático, ya que todos podríamos controlar la producción. Podemos decidir qué se produce y qué no se produce. Y bueno, y para último, creo que tengo estas diapositivas, si me da tiempo todavía, discutir cómo a lo mejor, ya dije un poco lo que decíamos antes, la experiencia del pasado de la Unión Soviética, en muchos sentidos era una experiencia positiva, pero había dos obstrucciones. No había tecnología suficiente para poder planificar, los computadores no habían llegado a ese nivel y había un bloqueo político institucional. La Unión Soviética de hecho introduce reformas de mercado. Las reformas de Lieberman-Kosygin en los años 60 y al final las reformas de Gorbachev en los años 80. Y esto son las principales razones del colapso de la Unión Soviética. Nosotros nos fijamos en que hubo un momento que había una alternativa posible, que era en la década de los 60, el matemático Viktor Glushkov se dio cuenta que el plan rígido estaba llegando a su límite. Había servido muy bien para ganar la guerra, pero si queríamos llegar a una sociedad un poquito, digamos, que podíamos participar de más cosas que simplemente ganar la guerra, se podía, digamos, cambiar un poco el mecanismo de planificación. Y él propuso una red descentralizada de computadores para controlar la economía llamada LOGAS. El proyecto fue dejado a un lado por la burocracia, porque en el fondo ellos lo que decían era lo siguiente: si yo pierdo el control y se lo doy a un ordenador, ya no puedo definir los objetivos políticos, ya no tengo el control, el partido no tiene el control sobre muchas cosas. Y eso le dio miedo a la clase burocrática y al final esto no se llevó a cabo. Dieron un ordenador que era un ámbito muy reducido y muy lejos de lo que quería Glushkov. La otra alternativa existente es el sistema CiberSyn, que durante el gobierno de Allende se intentó planificar la economía siguiendo proyectos más cibernéticos. Se metían aquí las empresas nacionalizadas y se intentaba dotar de flexibilidad. Este plan fue diseñado por un maestro de cibernética llamado Stafford Beer y lo hizo con medios tecnológicos muy limitados. Los dos problemas principales fue, primero, costó con mucho convencer a los trabajadores de que esto era para operar por su bien. El sistema sirvió para ayudar a superar la huelga de transportistas de Chile del 73, una huelga organizada por los camioneros en contra del gobierno, pero los dos problemas fue, primero, costaba que los trabajadores se implicaran en este sistema, costaba mucho que ellos quisieran tomar un paso adelante y planificar, y segundo, como todos sabemos, lo de Allende acabó en un golpe de Estado, que lo primero que hizo fue quitar este sistema y aplicar el neoliberalismo más bárbaro. Y para dejarlo aquí, es la sala de control, como vemos un diseño del futuro, y alguna vez la verán por ahí, diseñada en fibra de vidrio en los años 70, parece que aquí iban a hacer ellos esto. Y una anécdota que contaba Stafford Beer es que él le dijo a Allende que el sistema más alto de control era, no, el sistema más alto es usted. Y dijo, no soy yo, ese es el pueblo, ¿no? El pueblo es al final el que tiene que controlar la economía. Yo creo que aquí se puede ver una alternativa que pudo haber sido y nunca fue por muchas razones. Y bueno, aquí no hablé de todo, trabajamos muchas líneas: ecología, urbanismo, estructuras democráticas, sesiones de formación de la econofísica. Ya para los que les gusta más la física estadística y algunas ecuaciones, tenemos varias sesiones de formación en esto. Dejo la página web, Twitter, Instagram y los recursos habituales. Y nada. Muchas gracias. Nada,